Ahí se acaba de conectar Diana, le damos la bienvenida. Bueno, buen día para todos. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mil disculpas por la demora. Tuve una reunión imprevista, pero bueno, ya aquí conectada con todos ustedes. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, de acá te saluda Sebastián Ramos desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, acá José un poco va a ser el presentador, así que estamos ya transmitiendo en vivo, estamos encaminados. Ya, a ver, ya tiene el anfitrión, Nuema. Sí. Ya, Diana, ya tenés el anfitrión para poder compartir tu presentación. Así que bueno, José, te doy la palabra y bueno, les doy la bienvenida a todo el público que está desde YouTube en la transmisión en vivo. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes, doctora Diana. Muy buenas tardes Buenas para tardes. todos. Espero pues no haya inconvenientes con el sonido. Estoy aquí también en la mitad de un viaje. Para todos pues los asistentes a la jornada del día de hoy, comentarles pues que la doctora Diana Buitrago Núñez es la persona responsable por el tema de hoy en gestión económica y financiera. La doctora Diana pues administradora de empresas agropecuarias, entre varios de sus estudios, una maestría en administración económica y financiera. Tema bastante sensible y delicado en esta actividad, tanto caprina como ovina, pues bien especialmente en la parte caprina. Ya llevamos unos minutos, ya solucionamos algunos temitas técnicos. Así, doctora Diana, que bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy, comentarle a todos estos estudiantes que la doctora Diana está pues desde Colombia. Como han visto, hay catedráticos de 9 países diferentes y hoy está la cuota colombiana haciendo pues su debut. Así que todo el público suyo, doctora Diana, muchas gracias por aceptar esta invitación y continuamos con usted. Bueno, pues buen día para todos. Muchas gracias, doctor José, por la presentación. Y bueno, realmente es un gran orgullo para mí, pues, ser una de las invitadas en este programa tan importante latinoamericano para todo lo que es nuestra producción caprina. Silenciado ella. ¿O se le cayó? Sí. Diana, no sé si estás, pero se... Sí, ya, qué pena. ¿Me Ay, escuchan bien? no, no, te habías silenciado, no sé Sí, si... sí, sí, señor. Muchas gracias. Ok, Bueno, ok. les decía que estaba pues muy contenta de estar representando a Colombia en este programa latinoamericano de producción caprina y bueno, realmente muy motivada para presentarles algunas apreciaciones y reflexiones en la parte económica y financiera en nuestra producción caprina. Entonces, pues, como ya lo dijo el doctor José, mi nombre es Diana Buitrago Núñez. Hago parte de la Universidad Santo Tomás en Colombia, específicamente seccional Bucaramanga. Y bueno, pues así como muchos de ustedes también motivada por ese compromiso con el sector agropecuario. He venido desarrollando varias investigaciones y también temáticas alrededor del sector agropecuario y avances también en el tema de costos, principalmente de la producción caprina en Colombia y específicamente en esta región de nuestro país que es Santander. Pero bueno, entrando ya en materia, pues el tema que me ha correspondido compartirles la tarde de hoy es un tema bien importante y como ya lo dijo el doctor José, muy, muy álgido en nuestra producción caprina y habla de una gestión económica y financiera. Puedo decir que en esta conferencia que me corresponde, voy a compartirles algunas reflexiones desde la parte financiera y cómo impacta en la economía de nuestros
proyectos pecuarios, específicamente en el sector caprino, pero también hay otra parte importante que es el tema de costos. Entonces, pues son palabras son tres palabras, tres denominaciones muy importantes en el sector agropecuario y es la gestión económica, es la gestión financiera, pero también es la gestión de costos. Entonces, voy a comenzar por compartirles mis apreciaciones alrededor de la parte financiera. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Por favor, me indica que la puedan apreciar. Sí, señora, ya está compartiendo. Listo. Bueno, lo primero que quiero compartirles es que definitivamente en los ejercicios que hemos hecho en Colombia nos hemos encontrado que todavía carecemos de esa estructura económica, de esa estructura financiera, pero además de esa estructura de costos en nuestras producciones caprinas. Y por eso este ejercicio lo hemos venido haciendo en varias de las unidades de producción de nuestro departamento Santander, aunque ya se tienen unos avances importantes en el departamento de Boyacá, en Colombia también. Pero mi primera reflexión es en la parte financiera, invitarlos a recordar y los que de pronto no hemos tenido la oportunidad de estar de manera directa relacionados con este tema de la parte financiera, pues la importancia de los estados financieros. Porque si yo quiero hablar de una gestión económica y financiera, pues definitivamente nuestro fundamento, ¿qué es o qué son? Pues son los estados financieros. Y definitivamente nos tenemos que enamorar de alguna manera de este tema primordial en nuestras producciones caprinas, porque de esto partimos para tomar decisiones financieras, decisiones de financiación, decisiones de inversión y decisiones de endeudamiento además. Y desde ahí parte esa gestión financiera. Entonces, todos en este escenario yo creo que reconocemos esta imagen, ¿no? No tiene números, ¿sí? Pero sí me gustaría escuchar a los participantes y que están conectados. ¿Cuál es el concepto que tenemos del balance general, del estado de resultados, del estado de flujos de efectivo? Un concepto general. ¿Alguien que quiera participar? Diana, te comento, no vamos a tener la posibilidad de escucharlos porque se está transmitiendo en vivo por YouTube. Esto les aprovecho para comentarles a la gente el por qué. Primero es por la capacidad que tiene el Zoom en cuanto a inscriptos. Y en segunda instancia es para evitar algunas situaciones que nos han pasado en eventos anteriores donde por ahí nos han hackeado, nos han escrito cuestiones ahí complicadas, así que la administración del Zoom somos pocos los que estamos, básicamente los de la organización, y el intercambio es a través de YouTube. Lo que sabemos hacer eventualmente es ir viendo lo que la gente escribe por YouTube y por ahí vamos transmitiendo las inquietudes, así que podemos, si querés, yo te puedo ir transmitiendo lo que la gente escriba en el chat de YouTube. Así es, muchas gracias. Bueno, quería traerles esta imagen sin números, porque digamos que es algo que definitivamente como empresarios del sector agropecuario y caprinocultores debemos definitivamente tener muy claro siempre de que este es nuestro andamiaje financiero en nuestra unidad productiva, ¿cierto? Hablemos de 5, 10, 15, 20, 30 ejemplares que tengamos en nuestras unidades productivas. Este es el andamiaje más importante para nosotros poder realizar una gestión financiera en nuestros apriscos, ¿cierto? Y entonces, mirando esta imagen, que podamos decir nosotros como caprinocultores, bueno, yo realmente tengo un estado de flujos de efectivo, tengo conocimiento o he realizado mi estado de flujos de efectivo, que yo lo puedo hacer perfectamente con las actividades que yo realizo diariamente en mi aprisco, todas esas actividades que me implican un flujo de efectivo,
como las actividades de operación, por ejemplo, cuando desparasitamos, cuando chapeteamos, ¿cierto? Cuando inyectamos, cuando vermifugamos, todas estas prácticas culturales que son actividades de operación, tengo claro cuál es el flujo de efectivo en esas actividades, tengo claro cuál es el efectivo cuando yo, el dinero que yo invierto, cuando yo compro una hembra, cuando yo compro un macho, ¿cierto? Cuando yo compro ese pie de cría que necesito, sea para carne, sea para leche, ¿sí? Y cuáles mis efectivos por concepto de financiación, que nosotros siempre hablamos en el campo, no sé si pasa en los otros países, en Argentina y los demás países donde están conectados, siempre decimos en el sector agropecuario, estamos endeudados, ¿cierto? Pero hablamos de endeudamiento y no hablamos de financiación. Y por eso viene otro estado financiero supremamente importante que para nosotros también esa estructura debe estar clara dentro de nuestra empresa en el sector agropecuario y es el balance general. ¿Qué puedo decir de mis activos y qué puedo decir de mis pasivos? ¿Realmente mis pasivos son las deudas? Porque eso es siempre lo que nosotros conocemos desde la parte contable, ¿cierto? Desde lo que nos habla un contador. Ahora con las normas internacionales de información financiera, ¿qué nos dicen esas famosas normas internacionales de información financiera? Oye, no hay pasivos, ¿hay qué? No estamos endeudados, ¿hay qué? Estamos es qué? Financiándonos, ¿cierto? O sea que nuestros pasivos no son deudas, sino fuentes de financiación. ¿Cómo yo financio mi aprisco? ¿Cómo yo me financio? Con mis proveedores, ¿cierto? Con quiénes son mis proveedores. Mi vecino que me provee un pie de cría o un criadero, ¿cierto? Que yo conozco y del cual adquiero mi pie de cría, ¿cierto? ¿Cuál es mi fuente de financiación? El señor de la tienda de los insumos agrícolas, donde yo compro mi concentrado, él es mi fuente de financiación. Entonces, desde ahí partimos en que nosotros debemos cambiar ese concepto de que me endeudo por una fuente de financiación. Entonces, realmente lo que nosotros vemos en nuestro balance general es que es una fuente de financiación con lo que yo puedo invertir en mis activos corrientes o en mis activos no corrientes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues cambia un poco la concepción de ese balance general. Si nosotros lo podemos ver como caprinocultores, como empresarios del sector agropecuario, y digo, bueno, es que yo realmente me financio con mis proveedores y minimizo la posibilidad de utilizar, por ejemplo, un banco, que nosotros sabemos que los bancos nos cobran una tasa de interés y que la tasa de interés es el precio que yo como empresaria, como productora, debo pagar por no tener ese dinero, ¿cierto? Y por eso buscamos otras fuentes de financiación como nuestros proveedores, el señor del el almacén agrícola donde yo adquiero mis insumos agrícolas, ¿cierto? O las veterinarias donde yo adquiero los productos para mis prácticas culturales con mis caprinos, ¿cierto? Entonces, ahí también nos cambia un poquito la concepción de ese balance general. Pero sin duda alguna es una estructura que debemos tener clara como empresarios del sector agropecuario para nosotros saber qué tenemos y cómo nos hemos financiado, ¿sí? ¿Cómo hemos logrado financiar estos activos que yo tengo? ¿Cómo he logrado financiar este pie de cría, sea para leche, sea para carne? ¿Cómo he logrado financiar este equipo de ordeño? ¿Cómo he logrado financiar todas estas herramientas que yo utilizo para una desparasitación? ¿Cierto? Entonces, también nos cambia la concepción. Y ahora miremos el estado de resultados, que tanto el balance, el estado de flujo de efectivos me lleva a un balance general y eso me permite también analizar el estado de resultados. Y entonces en el estado de resultados también es una estructura que, como ustedes se dan cuenta, pues es una estructura sencilla. Yo sé que muchos de nosotros de pronto ya la hemos visualizado, ya la hemos visto tal vez con nuestros contadores, tal vez en la academia, tal vez en otros cursos, pero es una estructura muy sencilla que es importante que nosotros también como empresarios del sector agropecuario pues debemos tener clara en nuestra estructura mental también para llevarla a la práctica con nuestro agronegocio. Y entonces hablamos de que nuestro ingreso operacional, ¿cuál es? Son los kilos de carne de cabra que yo comercializo, son los litros de leche, esos son nuestros ingresos operacionales, lo que se deriva de la operación de nuestro aprisco.
menos el costo de venta, eso me da ¿qué? Una utilidad bruta, ¿cierto? Pero si yo resto unos gastos de administración que con seguridad los voy a tener en mi aprisco, pero si resto unos gastos de venta que con seguridad también los voy a tener, pero si resto la depreciación de las maquinarias, equipos que yo tengo en mi aprisco, los establos y demás que yo tengo, eso me genera una utilidad operativa y con ello, ahí sí, puedo sumar esos ingresos no operacionales. Y es que el estado de resultados tiene que estructurarse desde los ingresos operacionales, lo que se deriva de la operación, de lo que nosotros hacemos en nuestro aprisco. Finalmente, para restarle esos gastos que no son operacionales, o sea, que no tienen que ver con mi producción de carne, con mi producción de leche, ¿cierto? Y eso me genera una utilidad antes de impuestos. Y luego pagamos los impuestos de nuestra finca, ¿cierto? Para que ahí sí nos arroje una utilidad o una pérdida. Entonces les quería compartir esta primera parte porque es fundamental que como cualquier empresa en nuestro país, en cada uno de los países donde ustedes se encuentran, pues esta estructura también se debe formalizar en nuestras producciones caprinas. Y esto es lo que nos va a permitir tomar también decisiones. Es una estructura que también debemos adoptar y que claramente se va a desarrollar con base a unos ejercicios contables y financieros que hacemos antes de para obtener esto. Pero ¿eso qué nos implica? Tal vez llevar un registro, ¿cierto? De costos, tal vez recaudar todos esos soportes que necesitamos o esas evidencias contables que siempre escuchamos que el contador le pide al empresario, ¿cierto? Bueno, hiciste una compra y la factura. Bueno, nosotros también tenemos que ser juiciosos con eso. Compramos un medicamento para nuestras cabras, la factura y la guardas. Compramos un equipo, una maquinaria, una herramienta para nuestro aprisco, la factura, ¿cierto? O el recibo, no sé como la denominación que tengan en otros países, la factura de venta, el recibo de venta, ¿cierto? O el recibo de compra, sea la denominación que sea. Y bueno, cuando ya tenemos toda esa recopilación de documentos y de actividades que generan ese flujo de efectivo, pues podemos desarrollar un estado de flujos de efectivo, podemos estructurar nuestro balance general, saber qué tenemos y cómo nos hemos financiado y finalmente poder analizar si lo que tenemos es una ganancia o una pérdida en el ejercicio, que igualmente se debe analizar, calcular y analizar en cualquiera de los apriscos que tengamos. Ahora, si entramos en detalle, quiero traer en esta oportunidad 3 conceptos muy importantes. Primero quiero resaltar que para preparar este taller, esta conferencia, he utilizado una fuente de información muy importante acá en nuestro país, que es el doctor Ricardo Calderón Magaña. Es un profesor, investigador, experto en finanzas de la Universidad de los Andes y también de nuestro departamento de Santander, quien ha desarrollado diferentes modelos y bueno, estas son las apreciaciones también que traigo de él, ¿sí? Y todos sus avances en la materia financiera. No sé si de pronto hasta acá hay algún comentario que me quieras compartir de lo que hayan escrito. Bueno, entrando en detalle, para nosotros en el sector agropecuario es importante y es un ejercicio valioso cuando nosotros hablamos de lo que realmente es la operación en el aprisco. Nosotros tenemos varias actividades cuando tenemos un aprisco en nuestra propiedad, porque alrededor de ese aprisco pues se desarrollan otras actividades, por ejemplo, agrícolas. Podemos tener un cultivo de hortalizas, un cultivo de tubérculos u otros productos en nuestra unidad productiva. Y por eso es tan importante que por lo menos en nuestro aprisco, en nuestra producción caprina, podamos clasificar lo que tiene que ver o lo que nos compete con relación a nuestra producción caprina. Por eso hablamos de que nuestro aprisco, nosotros siempre vamos a utilizar cómo se hace en la contabilidad. Vamos siempre a comparar año 1, año 2, año 3 o año 4. Y el ejercicio es el mismo que se hace con las empresas comerciales. Primero que todo, los activos operacionales. Acá no nos vamos a fijar en las cifras. Esto es solo un modelo que he querido traer con cifras para que analicemos cómo nos compete a nosotros la estructura y que al final podamos comprender el por qué tener esta estructura clara,
muy bien dilucidada para nuestra comprensión y desarrollo en nuestro día a día, en nuestro aprisco. Entonces, más que los números, es que podamos observar la estructura, por ejemplo, del balance general cuando hablamos de activos 100% operacionales. Y como dice la palabra, operacional, que se deriva de la operación del aprisco. ¿Cuál? Producción de leche, producción de carne, producción de derivados de la leche de cabra. ¿Cuál? Dentro de ese activo operacional también hemos hablado de otra denominación muy importante que casi no la analizamos en muchas empresas y es el famoso capital de trabajo operativo. Entonces, en nuestro sector agropecuario y en nuestra producción caprinocultora aplica muchísimo. Realmente, ¿cuál es mi capital de trabajo operativo? ¿Con qué yo trabajo? ¿Con qué yo trabajo? Con mis inventarios. ¿Cuál es mi inventario? ¿Cuántas hembras? ¿Cuántos machos? ¿Cuántas para producción de leche? ¿Cuántos para reproducción? ¿Cuántos? ¿Sí? Para nosotros es fundamental el inventario. Los deudores, si lo tenemos. Y esta suma de ese activo operacional me da como resultado el capital de trabajo operativo. Como nosotros decimos muchas veces en el sector agropecuario en Colombia, no sé cómo sea en otros países. Este es mi capital de trabajo. Y siempre decimos, este es mi capital de trabajo. Y llevándolo a los términos financieros es, bueno, este es mi capital de trabajo operativo, del que depende la operación de mi empresa. Mis inventarios, que son mis animales, mis caprinos, ¿cierto? Mis hembras, mis machos, ¿cierto? Y también deudores si los tengo. Cuando vamos a hablar de ese capital fijo operativo, lo que nosotros tenemos en nuestros apriscos, nuestros establos, nuestras máquinas de ordeño, vehículos y contamos con vehículo. Todo esto también contablemente sabemos que sufre una depreciación. Ese es nuestro capital fijo, con el que yo realmente necesito para poder operar y desarrollar mi función en mi aprisco. Y entonces, si yo puedo sumar el capital de trabajo operativo y el capital fijo operativo, realmente me dará el activo operacional. Entonces, fijémonos que en la anterior diapositiva hablamos de lo que es activos. Pero si esos activos yo puedo extraer solamente el activo operacional del que dependo para poder desarrollar mi objeto social, al desarrollar el ejercicio de mi aprisco, pues puedo obtener el activo operacional. Y lo mismo nos pasa con el pasivo operativo. Nosotros hablamos en el balance general de los pasivos, pero a mí me interesa mi pasivo operativo. Yo cómo me estoy financiando operativamente para mi aprisco. De mi operación, cómo yo me estoy financiando. Me estoy financiando con mis proveedores, qué cuentas por pagar tengo, qué impuestos por pagar tengo y qué obligaciones laborales tengo con mis empleados de mi aprisco. Aún en algún escenario con los caprinocultores acá en nuestro departamento de Santander hablábamos, bueno, tu esposa, tus hijos son mano de obra familiar y es un salario además y con el cual tú también como caprinocultor empresario debieras tener unas obligaciones laborales. Y entonces, como podemos ver acá, si apreciamos la estructura del balance general de manera genérica, vamos a ver un balance general frío, por decirlo así. Pero si nosotros analizamos un balance general desde la perspectiva de la operación de mi aprisco, pues puedo dilucidar con mucha más especificidad y claridad realmente cómo es la estructura de mi empresa. ¿Cuáles son mis activos dedicados única y exclusivamente para la producción de carne, para la producción de leche de cabra, ¿cierto? Como también cómo me financio. Una segunda parte importante que les quiero compartir el día de hoy es que hablamos de tres denominaciones muy importantes, de tres conceptos muy importantes y lo decimos en el sector agropecuario. Muchas veces lo decimos en nuestras conversaciones. Este negocio no es rentable, este negocio no me genera utilidad o este negocio no es productivo. Bueno, pues son tres conceptos diferentes. Una cosa es la rentabilidad, una cosa es la utilidad y otra cosa es la productividad. Entonces, para nosotros es supremamente importante poder calcular esos tres
indicadores, pero además también analizarlos. Entonces, ¿qué me genera rentabilidad en mi empresa? Aquí hay unos números, nuevamente les pido que por favor no se fijen en los números, es más para ilustrar cómo podemos desarrollar el cálculo de todos estos balances, indicadores y demás. Y más allá de los números, como siempre lo decimos en el sector agropecuario, más allá de los números es la interpretación, el análisis y la comprensión de esos números. Porque pues hoy en día con los software, aún si utilizáramos nuestro sistema de información Excel, nos va a calcular todos estos números, pero al final lo realmente importante son los conceptos y cómo eso lo articulo con los números que estoy viendo en pantalla o con los cálculos que pueda hacer mi software o mi sistema de información el que yo utilice. Y entonces hablamos que cuando hablamos de rentabilidad, ¿qué me renta? ¿Qué me renta a mí? Entonces hablamos de una rentabilidad operativa, cuando la rentabilidad operativa yo la asocio con la utilidad operacional y el activo operacional que yo tengo. Ahí hablo de que me es rentable mi negocio cuando yo asocio utilidad con el activo operacional. Ahí hablamos de rentabilidad. ¿Cuándo hablamos de rentabilidad del patrimonio? Cuando yo asocio la utilidad del ejercicio que está en el estado de resultados con el patrimonio que yo tengo. Entonces, estos son las dos denominaciones o los dos indicadores que están relacionados con el concepto de rentabilidad. ¿Cuándo me hablo de productividad? ¿O por qué decimos y hablamos de productividad? ¿Me es productivo tener estos activos? La productividad, fíjense que va muy asociada a lo que son los activos de la empresa, al capital de trabajo operativo que está compuesto por los activos, a capital fijo operativo que también está dentro de la estructura del balance general y está dentro de los activos. Entonces, fijémonos que la productividad, su fundamento está en la parte derecha de nuestro balance general, que son nuestros activos, y que nosotros ya sabemos que al traerlo a colación al ejercicio de nuestro aprisco, ya sabemos que es activo operacional, cuando yo produzco leche, cuando yo crío mis animales para producir carne, ¿cierto? Entonces, fijémonos que hablamos de productividad cuando yo lo relaciono con mis ingresos operacionales, lo relaciono versus con los activos que yo tengo, mis ingresos operacionales, o sea, mis ventas por concepto de leche, mis ventas por concepto de carne, ¿cierto? Mis ventas por concepto de pie de cría, ¿cierto? Hablo de productividad del activo operacional cuando yo relaciono ingresos operacionales con netamente el activo operacional, ¿sí? Porque anteriormente hablamos de productividad de activos totales. Ahora, hablo de productividad del capital del trabajo operativo, o sea, con lo que yo realmente trabajo, cuando asocio mis ingresos operacionales con mi capital de trabajo operativo, con lo que yo realmente trabajo. Y así sucesivamente con nuestro capital fijo operativo. Y además hay dos indicadores muy importantes en términos de productividad. Hablamos que nuestro aprisco es productivo cuando yo puedo hacer el conteo de los días de recaudo de mi ingreso. ¿Cuánto tiempo me demoro yo como caprinocultor recaudando, como dice la palabra, recogiendo los ingresos por concepto de mi venta de leche, mi venta de carne, mi venta de pie de cría? ¿Cuántos días me demoro yo en reponer ese inventario? ¿Sí? Mis animales, mis hembras, mis machos, mi pie de cría, ¿cuánto demoro yo en esa reposición de inventario? Y entonces aquí ya vamos con dos denominaciones muy importantes. ¿Qué me es rentable? ¿Qué me es productivo en mi finca? Entonces, cuando pensamos en productividad, ¿pensamos en qué? Activos. Cuando pensamos en productividad, ¿pensamos en qué? Activos operacionales. Cuando pensamos en productividad, ¿pensamos en qué? Capital de trabajo operativo. Entonces, toda la productividad está asociada, sobre todo a la parte izquierda de nuestro balance, que nos habla de activos. Entonces, productividad la relaciono con activos. Y la otra denominación supremamente importante son las famosas márgenes de utilidad. Y por eso hablamos de, en el estado de resultados, de la utilidad o de la pérdida. Y entonces hablamos de el margen neto, el margen operacional, el margen bruto, y al final realmente mirar si nuestro ejercicio en el estado de resultados que les comenté al inicio es utilidad
o es pérdida. Y entonces aquí podemos analizar diferentes variaciones. ¿Cómo han sido nuestros ingresos en el año 1, en el año 2, en el año 3 y poder mirar esas variaciones? Si han aumentado nuestros ingresos, si han disminuido y eso cómo ha impactado en el estado de resultados. Finalmente, ¿para qué? ¿Para qué recordamos la importancia y la implementación de un estado de flujos de efectivo, de un balance general y además de un estado de resultados acompañado de estos indicadores financieros? Para que nosotros en nuestro aprisco podamos ver este árbol. Y sería maravilloso que en nuestros apriscos pudiéramos visualizar por colores cómo se encuentra nuestro aprisco, nuestra producción caprina en términos financieros y que eso me permita hacer esa evaluación financiera de mi aprisco. Entonces, los colores nos ayudan mucho a ilustrarnos porque luego de haber calculado los indicadores de rentabilidad, productividad y margen de utilidad, pues podemos diseñar este árbol de rentabilidad, que como se dan cuenta, en unas partes se nota rojito, en otras partes se nota verde. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, que están en rojo es porque han disminuido, ¿cierto? Y son las alertas que nos envía o que nos da esta lectura de este árbol de rentabilidad y que nos permite encender una alarma y evaluar qué estamos haciendo, qué prácticas estamos haciendo, tanto prácticas culturales como prácticas financieras en cada una de estas actividades involucradas y asociadas con estos indicadores. Entonces, fijémonos cómo si evaluamos la rentabilidad operativa de la empresa, no nos vamos a fijar en los años y demás, sino pues como les he dicho desde el comienzo en el análisis de estos colores y de los números. Los colores que están en rojo son los que me permiten como tener esa voz de alerta, pero los que están en verde es donde me indica que ese indicador ha mejorado, ¿sí? Entonces aquí este árbol nos permite concluir, por ejemplo, sin mirar números, solo mirando colores, que la productividad de esta empresa pues ha venido disminuyendo considerablemente con relación a sus activos. ¿Y cómo vemos el margen? Pero miren el margen operativo, miremos el margen bruto, miremos la variación de los costos de venta, pero fíjense que a pesar de la productividad, miremos cómo son cada uno de los márgenes de utilidad. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos, al final del ejercicio, en nuestra producción de leche, en nuestra producción de carne, pues poder apreciar un árbol de rentabilidad que ojalá fuera verde, ¿cierto? Que ojalá fuera verde al 100%. Pero bueno, también vamos a tener siempre alertas donde, como nosotros lo sabemos, en el sector agropecuario, en el sector caprinocultor, hay diferentes variables internas y externas que eso influye de manera directa en los costos de producción también y por ende en el precio de venta de nuestros productos, sea la leche, sea la carne. Pues todos lo sabemos a nivel mundial cómo la guerra entre Rusia y Ucrania nos ha impactado con relación a los insumos, ¿sí? No sé cómo sean otros países, pero en Colombia nuestros productores han tenido que los concentrados, alimentos y demás que han venido utilizando habitualmente en sus producciones pecuarias o agrícolas, pues han tenido que modificar algunas compras que cotidianamente o diariamente o frecuentemente realizaban por el costo de estos insumos. Entonces, todo esto también se ve asociado a todas esas variables que influyen en este árbol también al final. Entonces, bueno, nosotros como empresarios del sector agropecuario, lo ideal sería llegar a poder consolidar, estructurar un árbol de rentabilidad como estos, poder analizarlo, comprenderlo y tomar decisiones financieras, decisiones de inversión, decisiones de financiación, como decisiones también de endeudamiento. Entonces, esta primera parte va enfocada a la gestión financiera. Pero además, no habría una gestión financiera también, sino viene un fundamento desde la parte de costos. Y por eso en esta oportunidad me voy a permitir compartirles, acá, un modelo de costos ABC. Este modelo de costos
¿Qué nos permite? Como les he comentado, el modelo de gestión financiera en nuestro aprisco no sería posible si no tenemos una base fundamental y es la estructuración de costos, ¿no? Como nosotros también, todas esas actividades prácticas culturales que vamos haciendo al día a día, las vamos registrando, como llevamos nosotros nuestros registros de producción. Nosotros somos muy juiciosos. Hoy desparasitamos, día tal, fecha tal, ¿cierto? Visita técnica de nuestro veterinario y la agendamos, ¿cierto? La programamos, compramos estos insumos, compramos este alimento, compramos esta sal, todos estos productos que nosotros utilizamos para nuestra explotación caprina. De esa misma manera que nosotros llevamos registros de producción, registros sanitarios y demás, es lo mismo también a nivel de costos y a nivel financiero. Entonces, les quiero compartir que este modelo de costos ABC es un modelo de costos que he venido desarrollando desde el año 2010 y lo he aplicado tanto a producciones agrícolas y ahora esta última versión que la he apropiado y la he actualizado para lo que en este momento fue producción de leche y carne en un municipio que históricamente se ha destacado en Colombia por toda esta explotación caprina y es nuestro municipio de Capitanejo, Santander, aquí en Colombia. Entonces, este modelo de costos, si yo puedo estructurar un modelo de costos en mi aprisco, en mi explotación caprina, puedo estructurar un modelo de costos. ¿Por qué hablo de modelo de costos ABC? Porque el modelo de costos ABC me permite a mí, como caprinocultor, analizar y definir cuáles son los procesos que realmente generan valor agregado en mi producción caprina. Los procesos están compuestos por actividades culturales o esas labores culturales que nosotros realizamos en nuestro aprisco, pero además esas actividades culturales o todas esas actividades consumen unos recursos. Y cuando hablamos de recursos, entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con maquinarias, equipos, jornales. Y esos recursos se convierten en unos inductores del costo. ¿Cómo inducen a que haya un costo? ¿Qué me induce a que haya un costo? Un jornal me induce a que haya un costo. ¿Por qué? Por mano de obra. Como un litro, un kilo me induce a que haya unos costos por alimentación, ¿cierto? Entonces, el costo ABC, el modelo de costos ABC me permite a mí como caprinocultor analizar según mi aprisco, según mi explotación, según el número de animales, cuáles son los procesos con sus diferentes actividades, recursos y costos, ¿sí? Entonces es un modelo de costo que lo pueden cada uno de ustedes adaptar según sus necesidades, adaptar según su región, adaptar según el número de animales que usted tenga en su producción caprina. Entonces, este artículo lo pueden encontrar en internet. Está publicado en una revista científica especializada aquí en Colombia y les voy a compartir de manera general el artículo porque veo también que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de costos ABC para caprinos, entonces, en especial en este que elaboramos, dice acá, costos ABC para la producción de leche y carne en caprinos del municipio de Capitanejo. Podemos ver que existe un proceso de inventario de animales, ¿sí? ¿Eso qué me implica? Que hay unos caprinos que son hembras para carne y leche con unos tiempos, ¿cierto? Con unas edades, ¿cierto? Que tengo unos machos también que son reproductores, otros que no. Y aquí tiene cada uno pues su costo unitario como su costo total, ¿listo? Tenemos otro proceso y es el proceso de las instalaciones. En este caso, por ejemplo, los corrales. Los corrales implica la elaboración de esos corrales, tener una mesa de ordeño, tener unos bebederos, tener unos comederos y tener unos saladeros. Como les digo, este modelo de costos ABC es propio para cada región, de acuerdo a sus sistemas de explotación, extensivo, semiextensivo, de acuerdo, ¿cierto? Otro proceso importante que tenemos en la producción de leche y carne es el proceso de nutrición y alimentación. ¿Eso qué implica?
suministro de alimentación y nutrición, adecuación de praderas, labores culturales de ordeño, labores culturales de educación de la carne, pastoreo, ensilaje, sal mineralizada, melaza a voluntad, concentrado y transporte. Entonces aquí vemos otro gran proceso, sus diferentes actividades, nuestros inductores del costo. ¿Cuáles son los inductores del costo? Meses, jornales, litros, kilos. Otro gran proceso importante es el proceso de sanidad animal. Para este caso, ¿qué actividades y recursos se consumen? Labores de sanidad animal, desparasitación tanto interna como externa, vitaminas y transporte. Otras actividades que nosotros a veces decimos, como tenemos nuestro aprisco, decimos, bueno, tenemos nuestra luz, tenemos nuestra agua, y muchos como nuestros apriscos claramente están en el sector rural, en muchos lugares del mundo, pasa aquí también en Colombia, en algunos municipios estos servicios públicos son gratuitos o tienen un costo muy bajo. Entonces, a veces el caprinocultor dice, no, no es necesario costear. Sí, sí es necesario costear. Por eso en estas otras actividades costeamos el agua, costeamos la luz, costeamos el celular, y el mantenimiento de equipos y herramientas. Tenemos otro gran proceso importante y esto fue con base en esta última actualización que hicimos, y es el proceso de la administración. Entonces aquí resaltamos que fue importante este ejercicio con los caprinocultores para recordarles la importancia de que tú debes tener un salario, ¿sí? El salario de la caprinocultora, o sea, la esposa, ¿cierto? La cónyuge también debe tener un salario, pago del impuesto predial, ¿cierto? Y aquí no están, por ejemplo, los hijos que a veces también ayudan, ¿cierto? En la explotación caprina y demás personal. Entonces, este aquí es un componente muy importante. Y finalmente, para nosotros poder tener nuestros costos totales para la producción de leche y carne. Esto siempre va a variar, este monto claro que varía, de acuerdo a las condiciones del aprisco, y vuelvo, repito, según nuestra necesidad. En este caso, los costos ABC para la producción de leche y carne en el municipio de Capitanejo, para un sistema de producción intensivo, la longevidad del macho de 3.85 años, longevidad de la hembra 8 años, 88 animales en promedio por caprinocultor para la producción de carne y 36 cabras para la producción de leche, con un valor de 51 millones de pesos. Vuelvo y le repito, esto va de acuerdo al tamaño de nuestra explotación caprina, de nuestra producción caprina y diferentes situaciones que se presentan en cada una de las regiones. Bueno, pues esta era mi conferencia, esta experiencia desde la parte de costos. Esto fue una estructura de costos que construimos con los caprinocultores acá en Santander, y además, pues en la parte financiera también quería articularla con ese andamiaje financiero, porque claramente todo parte de costos de producción para poder hacer un análisis financiero o una debida gestión financiera. Entonces, pues muchas gracias por su atención y quedo atenta si hay alguna duda, alguna inquietud que me quieran compartir de las personas que hayan expresado por YouTube sus inquietudes. Buenas tardes, doctora Diana. Sí, hay unas inquietudes que han manifestado acá. Entre esas está el señor Fiverr, ¿sí? El cual le hace la siguiente pregunta. Que si el pie de cría, permite un tico, ¿mi capital fijo operativo es todo mi pie de cría o mi pie de cría son parte de mis activos? ¿Sí me escucha, doctora? Sí, qué pena, sí, es que tenía el micrófono silenciado, qué pena. Sí, señor. Nuestro pie de cría, contablemente,
está dentro de la cuenta de inventarios. Y sí, nuestro pie de crías es nuestro inventario. Y además hace parte de nuestro capital operativo, de trabajo operativo. ¿Por qué? Porque a partir de ese capital, con ese capital yo cuento para poder operar, para poder trabajar. Entonces la pregunta es sí, mi pie de cría es un activo, pero además un activo operativo y además hace parte del capital de trabajo operativo de mi empresa. Muchas gracias. En ese mismo sentido, de pronto lo contestó ahorita, pero no vamos a dejar inquietudes sin resolver. La siguiente es, ¿hay un plan único de cuentas especiales para las empresas o producciones agropecuarias? ¿Qué nos dice ahora las normas internacionales de información financiera? La contabilidad se debe llevar en una empresa según la razón social de la empresa. Entonces, tú te dedicas a la producción de leche, carne y pie de cría en tu negocio. Lleva un estado de flujos de efectivo, lleva un balance general, lleva un estado de resultados, lleva una estructura de costos teniendo en cuenta tu objeto social. Pero hoy en día ya no hablamos de plan únicos de cuentas, sino hablamos de esa estructura financiera con base al objeto social. Por eso hablamos de las NIF como armonización financiera a nivel internacional para que todos podamos hablar el mismo lenguaje en términos en términos financieros. Aquí en Colombia antes existía algo que se llamaba el PUC, sí, Plan Único de Cuentas, pero digamos que eso ya con las NIF, pues ya ha habido un proceso mucho más juicioso y más analítico desde la perspectiva de lo que hace su empresa y qué cuentas sí aplican y qué cuentas no aplican según tu contabilidad. Por eso ahora el contador cuando hace el ejercicio contable lo realiza pensando en a qué se dedica la empresa. Por eso es importante la pregunta anterior. ¿Hace parte de mi inventario, hace parte del activo? Sí, pero es que tú de activos puedes tener inventario hembras caprinas, inventario machos caprinos, ¿sí? Inventarios para pie de cría, pero también puedes tener un inventario asociado ganado. Ese inventario es un activo, pero no es un activo operativo, porque tú lo tienes ahí dentro de tu inventario en finca, pero no lo utilizas para producción de carne o leche de cabras. No sé si me hago entender. Poco. Correcto, doctora. Otra inquietud es, ¿cómo podemos acceder a este modelo ABC? No, muy fácil, está publicado en internet. Perfecto. Entonces, sí, muy fácil. Aquí lo encuentran, miren. En Google puedes digitar costos ABC caprinos, ¿sí? Puedes digitar mi nombre si quieres también, ahí te va a salir. Diana Astrid Buitrago Núñez, ¿cierto? Núñez, y ahí ya te va a salir el modelo de costos y de una vez te descarga. Ah, no, mira, ahí te envía a la revista científica donde está publicado, ¿sí? Y lo puedes descargar. Está en PDF y lo puedes descargar en esta parte. Perfecto, doctora. Dentro de los costos también están los imprevistos que se puedan Perdón, tener qué dentro de pena. la producción. Si es así, ¿cómo se calcularía? Qué pena, no les está ahorita compartiendo pantalla. Acá pueden digitar el nombre costos ABC para producción de leche o costos ABC Diana Astrid Buitrago Núñez y los va a remitir a la página de la revista, ¿sí? Y ahí con mucho gusto lo pueden descargar. También pueden encontrar otros modelos de costos que he hecho para producciones agrícolas si les interesa. Sí, los imprevistos también se pueden costear, lo puedes dejar como otras actividades. O puedes crear, es que este modelo, por eso es que es tan importante y tan valioso para nosotros en el sector agropecuario, porque me deja moldearlo, me deja apropiarlo a mis necesidades. Pudieses crear con este modelo que tú ya tienes, agregar otro proceso que diga otros imprevistos o imprevistos para todos esos imprevistos que se presentan en nuestra producción caprina. Sí, señor. Perfecto, doctora. Otra inquietud es la siguiente.
Dentro de los costos también están los imprevistos que se pueden tener dentro de la producción. Si es así, ¿cómo se calcularía? No, en este modelo de costos no están los imprevistos, pero sí se pueden calcular y se puede dejar un nuevo proceso que se denomine imprevistos y calcularlos. Podemos crearlo. Y muchas gracias por el aporte, porque para una próxima actualización pudiera calcular y definir, no solamente calcularlos, sino definir cuáles son esos imprevistos. Ese sería un gran aporte para una nueva actualización. Doctora. Sí, señora. Otra inquietud es, ¿tiene algunos formatos como guía para ir integrando un balance y estados financieros? Sí, sí tengo formatos muy amigables como el que les acabo de presentar, un formato ligero para todos nosotros y que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de sistema de información, sea que lo quieran hacer en un programa en Excel o a mano, ¿sí? Pero sí, sí tengo esos formatos amigables para todos nosotros. Se los puedo facilitar, claro. Bueno, algunos reconocimientos de diferentes partes que le siguen haciendo a la presentación que acaba de tener. Algunas personas solicitan su contacto para hacerte pronto algunas consultas más profundas. Y otra inquietud es la siguiente. El pago del salario del caprinocultor propietario depende de los avisos, aquí se le fue de pronto el corrector, pues de los avisos operacionales de cada país. En algunos países, si el aviso operacional es de persona natural, y le quedó corto ahí, no sé si le quedó claro de pronto usted sin inquietud. Sí, sí. Claro, el salario del caprinocultor y su esposa, quien ayuda en el aprisco, la caprinocultora, sí, claro que se tiene que derivar de los ingresos operacionales. En pocas palabras, lo que tú recibes por la leche que tú vendes de cabra, lo que tú recibes por los kilos de carne que tú vendiste, lo que tú recibes por el pie de cría que tú vendes, a todo eso le llamo ingresos operacionales. Y esos ingresos me deben cubrir también el salario mío como caprinocultor, pero también el de mi esposa si tengo, o el de mis empleados o los trabajadores agrícolas que yo tenga o los trabajadores que yo tenga en mi aprisco. Gracias, doctora. Manteniendo ese orden, esa inquietud de ahorita, hay una que dice, si el aviso operacional es de persona, es a título personal, perdón, en algunos países no se permite que el propietario devenga salario. Por tanto, este no puede aparecer dentro de las declaraciones fiscales. Ah, bueno, acá, bueno, en Colombia nosotros este ejercicio lo hicimos como una reflexión con los caprinocultores, ¿no? Porque decían, yo no tengo salario, pero lo debes tener, porque tú trabajas en tu empresa, tú eres el dueño de tu empresa y es como tú eres el gerente de la Prisco, tú eres el gerente de la producción caprina, debes tener tu salario, ¿sí? Pero entonces sí, pues ya sería en ese sentido, pues respetando las normas legales o legislaciones que hayan en otros países. Qué pena tener el micrófono apagado. Le manifiestan lo siguiente, muy importante el tema, de verdad puntualizó criterios que se deben considerar para la evaluación de la rentabilidad. ¿Cuál debe ser el mínimo de la relación costo-beneficio en un proyecto caprino? Depende, depende de las condiciones sociales, económicas, geográficas, pero además, y depende mucho del país, depende mucho de la región donde está nuestro sistema de producción, depende de nuestro sistema de producción, porque si se dieron cuenta, este cálculo de costos era para un sistema de producción extensivo, pero otra cosa si hablamos de un sistema de producción semi-extensivo o estabulado, ¿no? Si hablamos de un sistema estabulado, es... Sí, entonces depende desde el sistema, depende del sistema de producción que tengamos. Por eso siempre cada producción
Caprina, cada sistema de explotación va a ser diferente en términos de costos. Tú no puedes compararte con otro país o aún entre regiones. Aún entre regiones. Por ejemplo, acá en Colombia, yo no puedo decir que al calcular yo los costos de producción de leche y carne en Capitanejo, los costos pueden ser iguales a un caprinocultor que tiene su sistema de producción en Boyacá, que son otras condiciones, otras variables. Siempre tiene que ser contextualizado, porque es el error que incurrimos siempre en el sector agropecuario, ¿cierto? Bueno, esto también aplica para mí. No, siempre hay que hacer un análisis, una estructuración de costos y financiera de manera específica, contextualizada a cada país, a cada región y a cada sistema de producción. Doctor José, ¿te quedaste sin audio? ¿Sin micrófono? Diana, ¿cómo estás? Sebastián, te hablo por las dudas. Sebastián. Bueno, te hago ahí porque por ahí tuvo algún inconveniente el doctor. Bueno, en líneas generales, agradecerle a todos los participantes, te leo un poco los mensajes. Excelente la charla, muchas gracias. Bueno, gente la verdad que me sorprende la cantidad de países que han participado. Leo a la pasada México, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, México. La verdad, bueno, acá Argentina, obviamente. La verdad que muy buena la disertación. Y a ver, quedan algunas últimas preguntas por acá. ¿A cuántos años debe proyectarse un plan para medirlo correctamente? Es una de las preguntas. Así que bueno, te paso, no sé si ya se contestó, si no seguimos con otra. Bueno, un modelo de costos de producción es importante actualizarlo. Digamos que cuando nosotros diseñamos una estructura de costos, y nosotros lo sabemos, en nuestra producción caprina y en el sector agropecuario fluctúan mucho los precios, entonces es bueno poder actualizar ese modelo de costos siquiera cada 2 años. La estructura financiera sí nunca va a variar, la estructura financiera es la misma, es solamente alimentar el sistema de información. Por eso les decía, así como nosotros llevamos todos nuestros registros de producción, desparasitación, nuestros registros de sanidad, de inventarios, de la misma forma llevamos los registros de costos, de la misma forma llevamos nuestros registros financieros para poder analizar la rentabilidad, la productividad, la margen de utilidad o el margen de utilidad, perdón. Entonces, financieramente esa estructura sí es siempre la misma, la estructura financiera, la del balance general, estado de resultados, para calcular los indicadores, para calcular el árbol de rentabilidad o para plasmar el árbol de rentabilidad, pero el modelo de costos como tal, mi modelo de costos que yo utilizo para mí, aprisco sí lo debo actualizar siquiera cada 2 años por la variación en los precios además. Es más, pudiera fluctuar cada año. Claramente los precios van a cambiar también, pero el modelo como tal puede cambiar el modelo, como lo decían ahorita. Y los imprevistos, uy, bueno, no están acá. Gracias por ese aporte, lo voy a incorporar. Bueno, vamos a incorporar un proceso que diga imprevistos porque antes no lo calculaba. Entonces, un modelo de costos a veces que tú lo puedes actualizar según tus necesidades. Perfecto, Diana. Bueno, para ya ir cerrando una de las últimas, ¿cuáles son los parámetros a tener en cuenta para saber el nivel de endeudamiento que se puede tener al inicio de la producción? Bueno, vamos a hablar de ahora en adelante, como les dije al comienzo de este compartir de reflexiones, y en el sector agropecuario tenemos que hablar de más que endeudamiento, de financiación. ¿Cómo me financio? No cómo me endeudo.
sino cómo me voy a financiar cuando establezco mi sistema de producción, ¿cierto? Entonces, primero, la recomendación ideal y siempre es tenerla muy presente, es que nuestra primera fuente de financiación deben ser nuestros proveedores. La persona que me vende el pie de cría, sea para leche, sea para carne o sea para también yo poder más adelante vender mi pie de cría. Entonces, la primera sugerencia respetuosa es que intentemos en nuestros sistemas de producción dedicadas a la producción de leche, carne o pie de cría, es financiémonos con nuestros proveedores, ¿sí? Con el señor o con el almacén de los insumos agrícolas, con la veterinaria, financiémonos con ellos. ¿Por qué nos financiamos con ellos? ¿Por qué la invitación a hacerlo? Porque ellos no nos van a cobrar intereses, el banco sí. Entonces recordemos que el interés es el precio que yo debo pagar por no tener ese dinero ya, para comprar mis hembras, para comprar mis machos, para comprar el alimento de mis cabras o de mis cabros. Entonces la primera sugerencia respetuosa es siempre financiémonos con nuestros proveedores y que sea un plan B o un plan C las entidades financieras. Y más que un monto, porque eso también depende de tu sistema de producción. Más que el monto o la cantidad de dinero, es la fuente de financiación. Es evaluar la fuente de financiación, que siempre la primera recomendada serán nuestros proveedores, porque yo puedo diferir el pago de mis cabras, el pago de mis cabros, el pago de mi plan sanitario, el pago de mis otros insumos que yo utilizo, el pago de mis bebederos, de mis comederos, de mis saladeros, yo lo puedo diferir a cuotas, pero no financiar como lo haría el banco. Perfecto, Diana, excelente la respuesta. Bueno, yo creo que están cubiertas las expectativas. Bueno, palabras de agradecimiento, gente saludando, gente de Perú, que ahí no los nombré, que veo que me saludan. Panamá también ahí presente. Así que bueno, Diana, creo que está cubierta las inquietudes. Así que bueno, agradecerte tu participación y tu colaboración y bueno, a todo el público en general invitarlos a la al próximo encuentro, el próximo viernes en el mismo horario. Así que bueno, te dejo, si querés, Diana, las últimas palabras de despedida para el cierre. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes, emprendedores, empresarios del sector agropecuario, pero sobre todo nuestros empresarios del sector caprinocultor. Y bueno, realmente fue muy grato y un honor para mí desde Colombia representar no solamente a las mujeres rurales, sino también al gremio caprinocultor de Colombia. Así que bienvenidos a este país, bienvenidas todas estas iniciativas para mejorar mi modelo de costos ABC y con gusto está a disposición de ustedes porque todo esto, este conocimiento y esta información que generamos a partir de las experiencias de nuestros caprinocultores es precisamente para compartirlas en este escenario latinoamericano y que sea ese un motivo para seguir reuniéndonos y compartiendo de manera desinteresada, espontánea y cariñosa todos nuestros conocimientos y la información. Entonces, en pantalla les dejo nuevamente mi correo institucional. Tengo 2 institucionales y bueno, muchas gracias en representación de la Universidad Santo Tomás de Colombia, seccional Bucaramanga.